Bien, muchas gracias. Un hermoso recibimiento de los bahienses y las bahienses. Estamos recorriendo desde temprano. Nos recibió con un poco de viento, pero como soy neuquino, me fui a estudiar a Buenos Aires y vivo ahí hace un tiempo, pero como soy neuquino estoy acostumbrado al viento, así que bien. Venimos bien, sí. Bueno, ¿de qué se trata un poco esta recorrida para conocer un poco la problemática de la ciudad y de alguna manera ya empezar a recolectar información para llegar al Congreso? Mirá, tiene que ver con varias cosas. Primero, que Bahía Blanca siempre ha tenido muy buena recepción de nuestras propuestas, nuestras ideas. Por otro lado, venir a traer la solidaridad que la expresamos también en las movilizaciones en el Congreso por la situación que se vivió de inundaciones que nos conmovieron mucho y fuimos una de las fuerzas que impulsó para que esa discusión llegue al Congreso desde la calle con las distintas movilizaciones. Y por otro lado, participamos de una movilización que hubo por el doble femicidio que hubo acá en Bahía Blanca, de Adriana y Mariano, una situación que crece a lo largo del país. Y bueno, también para comentar un poco nuestras propuestas y las distintas discusiones que queremos llevar al Congreso. ¿Con qué propuestas te has encontrado de la gente o qué problemáticas cuando has hablado con los vecinos de la ciudad? Bueno, por un lado, un enorme descontento respecto de la actitud que tomó tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial y también municipal respecto de la pasividad que asumieron ante la catástrofe, que tiene un elemento muy grande de negligencia cuando fue la inundación, una situación que contrastó mucho con la solidaridad de los vecinos y los trabajadores y las trabajadoras que hicieron un enorme esfuerzo para salir de esa situación, aún ante la negativa del gobierno nacional de destinar un fuerte presupuesto para ampliar el arroyo Maldonado. Lo mismo ocurrió con el gobierno provincial. Nos encontramos con esa situación que genera una enorme bronca, digamos, entre los distintos trabajadores y las trabajadoras, y que por lo tanto buscan una alternativa, sectores que no fuimos parte de ningún gobierno, que saben que somos laburantes. Nosotros integramos la lista junto con Manuela Castañeira, que es trabajadora no docente de la Universidad de San Martín. En mi caso personal soy docente en la universidad y también en la secundaria pública. Y bueno, y traemos todas estas propuestas alrededor del salario de 2 millones de pesos que intentan recoger una problemática que no está en el Congreso y que es el problema del salario, un problema que no está agarrado y que no tiene proyecto de ley. Bien, a ver, de alguna manera tengo muchas preguntas para hacerte, pero principalmente esto me interesa puntualmente, ¿no? Porque es un poco la presentación de ustedes con las propuestas con las que intentan llegar al Congreso. ¿Cómo intentan, de alguna manera u otra, poder llegar a ese punto de aumentar el salario vital? Bueno, el salario es una problemática que está instalada en el conjunto de la sociedad. Es un escándalo que en el Congreso Nacional no se discutan esas temáticas y vemos una dinámica que tiene que ver con que los problemas que llegan al Congreso son impulsados mayormente por la movilización. Fue el tema jubilados, fue el tema discapacidades, fue el tema ley de presupuesto urgente para la reconstrucción de Bahía Blanca. Todos llegaron con el impulso y la movilización de la calle. El salario no ha llegado todavía y consideramos que es una gran oportunidad para que Manuela Castañeira llegue al Congreso y abra un debate alrededor de la necesidad de un proyecto de ley para elevar el salario mínimo a 2 millones. En la actualidad el salario mínimo está contemplado en 1.900.000 pesos. Estamos hablando de 100.000 pesos más y tenemos una batería de medidas para poder lograr eso. Estamos trayendo también a Bahía Blanca este manifiesto anticapitalista para toda la Argentina que contempla una serie de medidas para poder lograr eso. Medidas que tienen que ver con quitar el IVA, que es uno de los impuestos a la pobreza que le roba parte del salario a los trabajadores y a las trabajadoras y que luego no van a parar a cosas tan esenciales como discapacidades, como jubilaciones. Es parte importante de lo que recauda el Estado y se le niega a los sectores de abajo esa porción. Esa porción, el IVA tiene que ser suspendido, tiene que ser eliminado directamente para que haya una recomposición salarial. Lo mismo con el impuesto a los salarios, todavía la cuarta categoría, que también es parte importante de lo que se le saca a los trabajadores. Y por otro lado, un plan que tiene que ver con volver a crecer, porque estamos en un país que hace 15 años no crece. Bahía Blanca es un ejemplo de eso, en el sentido de que tiene mucha capacidad industrial, el polo petroquímico, tiene también acceso por la vía, digamos, de su puerto a los sectores del agro, y sin embargo estamos ante un país que no crece. Tenemos la ocupación más baja histórica de los sectores productivos
nunca antes vista. El 60% de la capacidad instalada está solamente en funcionamiento. Hay que elevarla al 100%, fábricas enteras y máquinas que están en desuso. Es posible hacer esto, hay que hacer un enorme plan de inversión y eso aumentaría las condiciones laborales, de mejora de las condiciones laborales para todo, el fin del trabajo precarizado y un aumento salarial para que tenga un ciclo virtuoso, porque la gente si cobra más va a comprar el almacén, va a comprar el salario y eso hace que la economía crezca inmediatamente. Juan, ahora que me mencionás, todas estas propuestas y me estás hablando ya más específicamente de la materia económica, quiero preguntarte por lo que pasó justamente la semana pasada con esta reunión, famosa reunión entre el presidente Milei y Donald Trump. ¿Qué opinión tenés al respecto de eso? Bueno, es una reunión que es sobre con la bota en la cabeza del conjunto de los argentinos y las argentinas y de toda la sociedad, de la población que vive en Argentina. Es un intento de acuerdo neocolonial, evidentemente. Estamos ante un gobierno de extrema derecha, el de Donald Trump, que es el matón del mundo, que le impone a los distintos países condiciones inaceptables. El caso de Ucrania, que le dice yo intervengo pero a cambio de tierras raras, y en Argentina dice yo estaría dispuesto a darles dinero a cambio de tierras raras, a cambio de que haya bases militares en Argentina, a cambio de intervenir en la política y en la economía. Son hechos que no veíamos hace mucho tiempo con tanta contundencia de la mano de un gobierno que evidentemente está dispuesto a entregar todo el país a cambio, de llevar adelante su plan, un plan que consideramos que ha fracasado igual. La idea de déficit fiscal ha perdido absoluta legitimidad. La gente entendió que déficit fiscal significaba recortarle a los que menos tienen y entonces vemos que este intento de acuerdo con Estados Unidos deja poco margen de todos modos al gobierno para seguir con su plan adelante, sumado al condicionamiento que le puso Donald Trump pero tenés que ganar las elecciones. Nosotros vemos que el gobierno nacional se derrumba, que no tiene condiciones para ganar las elecciones. Vemos un peronismo que está más cerca de su techo, y que no logra captar la atención, de los trabajadores y las trabajadoras en su totalidad, y que hay un gran sector que está buscando alternativas, y ahí entra la lista de Manuela Castañera, el anticapitalismo y las discusiones que queremos llevar a nosotros para el 26 de octubre, ¿no? Y que claramente, hoy por lo que mencionás, son muy distintas a las cosas que ha propuesto el presidente, ¿no? Y últimamente, ¿cómo han tomado también todas estas últimas medidas que de alguna manera intenta llevar al Congreso? Bueno, estamos ante un gobierno nacional que ha vetado absolutamente todo lo que está bien. Es un gobierno que no solamente atacó presupuestariamente elementos que son de la cultura, que son de la idiosincrasia de los trabajadores y las trabajadoras de Argentina, que es, por ejemplo, el derecho a acceder a la universidad, el derecho a acceder a la salud pública, el derecho a una jubilación, el derecho a que si tenés un familiar discapacitado o si sos discapacitado, tener ciertas condiciones para tener la mayor proximidad a la igualdad. Ha atacado esos elementos que son muy sensibles en Argentina. Son ataques que no son solamente económicos, son ataques ideológicos. Eso cae muy mal. Nosotros somos exactamente el extremo opuesto a esa ideología. Nuestra propuesta son propuestas anticapitalistas, son recortar a los grandes sectores económicos que vienen, a pesar de que el país no crece hace 15 años, vienen creciendo en su recaudación en el último tiempo. Son 40, 50 familias que se quedan con el 70% de lo que se produce en Argentina, mientras los trabajadores y las trabajadoras están remándola con mucho esfuerzo, con mucha entrega para llegar a fin de mes y no acceden a un salario mínimo. Por lo tanto, consideramos que se nos abre una oportunidad muy importante porque además hay otros sectores que ya gobernaron. Venimos del gobierno de Alberto Fernández y desde ese punto de vista hay un fracaso de alternativas y me parece que se abre una oportunidad para otros sectores, otras voces que integren ese Congreso y que hablen de los problemas de los de abajo en voz de los propios protagonistas, de los trabajadores y las trabajadoras, como el caso de Manuela Castañera, que además de ser trabajadora es una de las referentes del movimiento feminista, una temática que tiene mucha importancia en la actualidad, ¿no? Justamente me das pie para preguntarte, de estos últimos años, donde han gobernado el peronismo, libertarios, ¿creen que ahora es su momento? Sí, opinamos que hay un momento muy importante para el anticapitalismo, porque gobernaron todos. Gobernó Mauricio Macri y fracasó. Gobernó Alberto Fernández y fracasó, y estamos viviendo un fracaso en tiempo récord y en vivo, del gobierno de Javier Milei, que, como te decía anteriormente,
perdió legitimidad no solamente como gobierno, sino que también pierde legitimidad su idea de que con ajuste, con déficit fiscal se puede crecer y se puede desarrollar un plan de país. Y entonces, ante la falta de alternativa, empieza a aparecer la búsqueda de alternativas, porque además hay un fenómeno que no se expresó en las elecciones de septiembre, pero se va a expresar ahora, que es un fenómeno de no abstenerse, sino de ir a castigar al gobierno con un voto. Y la mejor manera de castigar al gobierno con un voto es castigar con el extremo opuesto. Acá te traje una boleta, que es una representación de la boleta única de papel. Esto lo van a ver así en el cuarto oscuro. Y para hacerlo más gráfico, imposible. Mirá, tenés de un lado, en un extremo, al narcodiputado Espert. En el extremo opuesto vas a encontrar a Manuela Castañeira, a mi persona, Juan Cruz Ramat, en la lista 276, Movimiento Avanzado Socialista. Es muy fácil. Querés ir al extremo, querés castigar al gobierno de Javier Milei, tenés que castigarlo con el anticapitalismo y sobre todo porque necesitamos que la discusión del salario llegue, que tenga proyecto de ley y que sea uno de los grandes debates de Argentina que hoy en día están vedados absolutamente, tanto por el peronismo como por el gobierno de Javier Milei, que no lo han tratado como problemática en el Congreso Nacional. Justamente me das pie también para preguntarte, ahora que me mostrás la boleta que se va a encontrar en el cuarto oscuro, ¿qué te parece este nuevo sistema de votación, de tener una boleta única como era antes? Mira, en general el problema de las elecciones tiene que ver con que conservan un elemento antidemocrático. Cuando nosotros vamos a hacer campaña, nos encontramos con una gran diferencia entre los grandes partidos y nuestras fuerzas. Nosotros hacemos una campaña completamente a pulmón. El presupuesto que manejan La Libertad Avanza, Fuerza Patria, son presupuestos multimillonarios, ¿está bien? No son unos pocos pesos, son multimillonarios, y entonces el punto de partida es absolutamente distinto. Estamos convencidos de que si tuviéramos el mismo acceso presupuestario y a los medios de comunicación que otras fuerzas, el anticapitalismo tendría un lugar mucho mayor que el que tiene, aunque ya tiene un lugar muy importante. En ese marco, bueno, la boleta única de papel permite, digamos, que no haya robo de boletas y algunos elementos por el estilo, aunque a la vez hay una falta, digamos, de propuesta de cómo se vota. Hay una gran incertidumbre, hay mucha gente que no vio nunca la boleta única de papel, es un sistema con el que se va a votar por primera vez. Por eso es importante, digamos, poder mirar la boleta previamente. Como te decía anteriormente, en un extremo lo vas a encontrar al diputado narco Espert, que representa la fuerza de Javier Milei, y en el otro extremo vas a encontrar a los anticapitalistas junto con Manuela Castañeira. Lo que hay que hacer es colocar una cruz, digamos, en el lugar que elegís y con esto ya votás. Pero bueno, como te decía anteriormente, la posibilidad de hacer campaña parte de puntos muy distintos, lo de la boleta compensa un poco esa situación y bueno, y tenemos grandes expectativas de que esta vez nos acompañen y poder acceder al Congreso. Bueno, justamente la última pregunta va dirigida a eso. ¿Por qué la gente los tiene que elegir? ¿Por qué la gente tiene que votar a Manuela y te tiene que votar a vos para que puedan llegar al Congreso? Bueno, porque somos la renovación, queremos renovar a la política, queremos renovar a la izquierda también. Somos laburantes, somos trabajadores, como decía al inicio, Manuela Castañeira es trabajadora no docente, yo soy docente también y vivo de mi trabajo, vivimos de nuestro salario, militamos con mucho esfuerzo, conocemos la calle, fuimos parte de la movilización porque hubiera un presupuesto de emergencia para Bahía Blanca, pero también por todos los temas que se pusieron en agenda durante el último periodo y porque tenemos fuerza y tenemos la sangre que hace falta en el Congreso Nacional para poner en debate las discusiones que no están planteadas. Otras fuerzas que también pertenecen a la izquierda, el caso de Nicolás del Caño, se ha presentado como candidato a diputado por la legislatura provincial, salió electo en septiembre, se vuelve a presentar a las elecciones nacionales. Nos parece un error que se repitan siempre las mismas caras, que se presenten a dos candidaturas distintas, en distintos órdenes. Nos parece que no reflejan lo que es la izquierda y el anticapitalismo, y desde ese punto de vista consideramos que hay que renovar, que hay que darle oportunidad a los que no estuvimos en el Congreso. Manuela Castañeira, una de las referentes del anticapitalismo y una de las referentes más importantes del movimiento feminista, tienen que estar en el Congreso para que todas estas problemáticas se escuchen bien fuerte y haya un contrapunto absolutamente claro.
si hay algo que necesitamos los trabajadores y las trabajadoras, es que el Congreso refleje las discusiones que hay por debajo. Y para eso tenemos que entrar, tienen que ayudarnos a entrar, necesitamos 400.000 votos para poder plantear el debate del salario y tantos otros debates que son muy sentidos por los de abajo.